Buenas noches, buena semana. Ya pasó Rojoides, pero igual seguimos saludando. Joder, stop. Estamos ya hoy a 2 del mes de Adar, Buri Hashem. Cuando comienza el mes de Adar, aumentamos la alegría Pshat Hashem. Así que ese es un mes de alegría, un mes de milagros, el mes de la fiesta de Purim, Buri Hashem, donde nos disfrazamos, hacemos un banquete especial, Buri Hashem, y tenemos un mes muy lindo. Tenemos la historia de la reina Esther, que sucedió en este mes, Buri Hashem, así que es un mes maravilloso. Hoy es Yom Revi'i, Buri Hashem, ya cuarto día de la semana, perdón, Yom Hamishi, ya pasamos al quinto de la semana y estamos en la cuenta secular 19 del mes 2 del año 26, quinto día de la semana. Besat Hashem. Muy bien, sean bienvenidos todos, bienvenidas. Seguimos en el portón de la Torá y estudiando el Orhov Tzadikim, una obra maravillosa, muy antigua, sobre Musar, y estamos viendo lo que es el portón de la Torá. A los que se conectan por primera vez, véanse la clase anterior. Ahí comenzamos qué es la Torá, de la importancia de la Torá, y vamos a ver algo maravilloso. Dijimos que dedicarnos al estudio de la Torá es una bendición tremenda. Y los sabios recomiendan que aquellos que tenemos la responsabilidad de hacerlo, B'ri Hashem, y de enseñarla y de observarla. Pero hoy vamos a aprender algo maravilloso acerca de la consecuencia de amar a Hakadosh Baruj Hu, de tener temor a él, respeto a él, y cómo Hakadosh Baruj Hu nos bendice en algo especial. Vamos a mirar algo tremendo. Dice, lo leo dentro, vamos primero con lo que dice el sabio en el Purón de la Torá, y vamos a mirar una explicación acerca de los riñones. Dice el Shoar HaTorah, cuando la persona se dedica a la Torah en su honor, y se esfuerza y se esmera en nombre del cielo, entonces sus dos riñones se tornan en dos manantiales. Tengamos presente esta frase porque vamos a mirarla un poquito más. ¿Qué significa que los dos riñones se conviertan en manantiales? Puede inferir sensatez y alajá. Puede interferir, inferir y aconsejar con sensatez y alajá. Por eso la tontería está basada en el no buen funcionamiento de los riñones. Ya vamos a mirar. De hecho, llegar en la vida, Dios guarde, a sufrir de los riñones, tiene que ver con el buen consejo o el no buen consejo. Por supuesto, eso eh, en una consecuencia muy larga, muy de mucho tiempo. Aquello que no aprendió de ninguna parte, algo que ni Moshe Rabbeinu recibió del Sinai. ¿De quién estamos hablando? Del caso de Abraham Avinu. Nuestro patriarca Abraham o Abraham no le enseñó ningún hombre, sino se sentó y reflexionó sobre los preceptos, él solo. Por supuesto que la época era diferente y así lo ameritaba. Abraham Avinu era el padre del monoteísmo en la época. No había nadie más, el mundo estaba lleno de idolatría y de toda clase de tonterías, de inmoralidades, de crimen, de robo, etcétera, etcétera. Abraham Avinu era el único que tenía una fe en Akadosh Baruj Hu. Decidió conocerle y le enseñó toda la Torah. Vamos a mirar. Por lo tanto, Abraham Avinu, ningún hombre le enseñó, sino se sentó y reflexionó sobre los preceptos. Él solo deduciendo por sí mismo toda la Torah y sus ordenanzas a tal grado que lo atestigua el pasú. Hay un pasú que inclusive con mi hija brutal lo estudiamos ayer, que está en Bereshit 26:5. Y cumplió mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes.
Por lo tanto, enseñan a sus sabios que inclusive estaba al tanto del precepto del Eruk Tashlim. El Eruk Tashlim es un mandamiento, un precepto que tenemos nosotros, que está en el Talmud, en el Tratado de Yomá, 28b, que trata sobre el permiso para cocinar alimentos en Yom Tov para Shabbat. Aún este precepto, Abraham Avinu lo tenía presente. También nos enseña nuestro patriarca Abraham, nos enseñan que nuestro patriarca Abraham estudió 400 capítulos del Tratado de Aborá Zará. Aborá Zará es sobre el tratado en la Gemara de la idolatría. Aborá Zará 14b, así lo atestigua el Talmud. Pero ¿quién enseñó todo esto? ¿Cómo era posible? La Gemara vino a existir mucho tiempo después. Según la cuenta secular, más o menos por ahí en el 150. Eh, y estamos hablando que Abraham Avinu había vivido ya mucho tiempo atrás. ¿Cómo hizo para saber todo esto? Si Moshe Rabbeinu todavía no había recibido la Sagrada Torá. Lo, lo que pasó fue que sus riñones se convirtieron en una especie de manantiales, de los que brotaba sabiduría y toira. Así lo trae el Midrash en Bereshit Rabbah 95.3. Similarmente tenemos el caso de Rabí Eliezer, el grande, por su gran dedicación al estudio de la Toira. Nuestros sabios atestiguan que le fue revelado lo que no fue revelado ni a Moshe Rabbeinu en el Sinaí. Así lo trae el Pirkei de Rabí Eliezer 2. Eso es lo que han conseguido nuestros sabios por generaciones. De Moshe Rabbeinu a Yoshua, de Yoshua a los ancianos, y los profetas, y los integrantes de la gran asamblea, y los Tanaí, los Amoraí, los Yonid, y la generación de sabios anteriores, que se han dedicado en gran medida a la toira y han dado su alma por ella, y se les han revelado los misterios de la toira y los secretos de la sabiduría, aquello que el hombre no puede descubrir por sí mismo. No es en vano que aún los no judíos en esta generación quieran buscar de nuestra sabiduría. Pues todo lo que hay, así me lo dijo el Abedín de Monsi una vez, hablando en su oficina, me dijo, todas las ciencias, todas las sabidurías, todos los conocimientos están en nuestra Sagrada Torá. No hay nada que la ciencia no descubra que la Toira no lo tenga codificado. Absolutamente todo. Inclusive los tiempos. Y mucho más. La sabiduría de nuestro pueblo es incalculable en muchos aspectos. Cuando hay gente, yo recuerdo nomás en la universidad, bendito a Carlos Barcó, la gloria sea para su santo nombre, me permitió graduarme como el mejor de la facultad. Y me pregunta una de las profesoras, me dice, ¿de dónde sacáis esos temas? ¿Cómo postula de esa manera? ¿De dónde lo sacas? Tal conocimiento, me dijo. Le dije, ¿lo queréis saber? De nuestra Sagrada Torá. Y le llevé unos libros un poco antiguos, fueron escritos hace 300 años, donde tradujimos a un lenguaje científico lo que se dice en un lenguaje más espiritual. Y así planteamos teorías sobre la mente humana y sobre el conocimiento humano, inclusive refutando a Freud. Y planteamos unas teorías maravillosas sobre la mente humana, sobre el conocimiento y sobre algo que yo llamé en su momento, o lo llamo todavía, la operabilidad de la mente. Y yo planteé que la mente se puede operar. Y planteamos con argumentos, y bueno, hasta aún, hoy en día,
en la universidad aparece que en tal año el mejor estudiante de la facultad, Belén Ará, ¿de dónde lo sacamos? De la Torá, de la sabiduría de nuestros sabios. De hecho, si cada uno de vosotros revisa en todas las ciencias, vas a encontrar siempre que hay judíos. Del 100% de los premios Nobel, casi el 60-70% son de judíos. En medicina, en ingenierías, en física. Uno de los mayores exponentes de la física cuántica se sorprendió que sus investigaciones ya estaban planteadas en el Zohar Kadosh desde hace mucho tiempo atrás. Todo el mundo está en la Torá. Por eso dijo un sabio una vez, cuando miramos la Torá, observamos todo el universo. Y cuando observamos el universo, observamos toda la Torá. Todo tiene un engranaje perfecto, maravilloso. Y todo fue dado a nosotros a través del código divino de la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, que es nuestra sagrada Torá Hakadosh. Así que todo lo que hoy en día las sociedades discuten y avanzan en tecnología y en muchas cosas, realmente está planteado en nuestra sagrada Torá. Inclusive la IA, el descubrimiento de la IA está planteado también, la cual lo estudiamos en algún momento y me sorprendió de una cita en la Gemara que lo plantea. La sabiduría de nuestros sabios era tan grande, que si hoy en día conociésemos a uno de ellos en nuestra generación, nos hubiese parecido que no era un ser humano. Abraham Naví no fue el primero. ¿Cómo funcionó? Vamos a mirarlo. Vamos a terminar aquí un punto y vamos a entrar en otro. Nuestros sabios nos han calculado 48 principios para adquirir la Torá. Dice el Pirkei Avot 6.5. Así que quien se propone a merecer el camino de la Torá tendrá que esmerarse en cumplirlos. Y aquí hay un asunto que nuestros sabios nos dicen. Pues con ello conseguirá todas las cosas buenas. No es ni siquiera de extrañar que cuando hablamos de la Torá, aún en las naciones donde más se respeta la Torá, son naciones con mayor bendición. No hay ninguna nación que sea potencia del mundo y no haya tenido una historia donde la Torá haya tenido un espacio en esa nación. Revisen la historia, lo van a encontrar. No en vano Estados Unidos es la potencia. Son más inteligentes, tienen un cerebro más desarrollado. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente a Rusia, a Inglaterra? En Israel me dijo un amigo, aquí que de cada 10 israelíes, uno es científico. Miren los postulados de ciencia de la Universidad de Jerusalén, de Tel Aviv, superan a la de Oxford y Harvard. El sistema de riego de Israel es sacado de la Torá. Aún el sistema de defensa es sacado de la Torá. Que inclusive un día me enteré que ciertas políticas que han colocado ciertos políticos que han funcionado y son muy buenos, fueron asesorados y tomados de principios judíos. La Torá no es un libro de ciencia, es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Pero en ella está toda la fuerza y el poder para cumplir la mitzvah que dice Bereshit 2.15. Trabajar y no dañar ni mundo. Sería un chiste de mal gusto que Hakadosh Baruj Hu nos ponga en el mundo y mirad a ver qué hacéis ahí. Mirad a ver cómo resuelve las cosas. Sería un chiste de mal gusto. De hecho, nuestros sabios nos dicen que Adán recibió un gran libro de Hakadosh Baruj Hu, que por supuesto está resguardado en nuestra tradición, y solo se enseña de maestro a discípulo, en la cual venía codificado todo
Y por eso supo Adán, ¿por qué colocarle al caballo sus? ¿Por qué colocarle al árbol Etz? Y así sucesivamente. Vamos a mirar algo interesante. Abraham Avinu, nuestro patriarca, era hijo de un idólatra. No existía monoteísmo en el mundo. Las naciones se habían ido tras la perdición. Hakadosh Baruj Hu encontró a Abraham Avinu, un alma maravillosa, pero que había nacido en un ambiente bastante problemático. Y Abraham Avinu comenzó a buscar a Hakadosh Baruj Hu y dice que sus riñones se convirtieron en manantiales. En otras palabras, sus riñones se convirtieron en dos rabinos que le enseñaron y le revelaron toda la Torá. Es algo impresionante. ¿Cómo se logra esto? Primero que todo, la palabra riñones en hebreo es pelayot. Y ellos participan en la sabiduría porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una representación de lo que es el tabernáculo, lo que es el Beit HaMikdash como tal, y cada parte de ello representa parte de nuestro cuerpo. Nuestra alma fue diseñada con una estructura que está representada en nuestro cuerpo. Por eso tenemos mano derecha, porque tenemos 5 dedos, porque tenemos 2 piernas. Todo ello está representado por el mundo espiritual, en el mundo físico de nosotros, en un microcosmos. Ahora, los riñones participan en la sabiduría y en la dirección interior de cada ser humano. Esto no es un cuento, ni es una metáfora. Realmente es la realidad. Nuestros riñones nos aconsejan. Así lo trae el Talmud, como vimos, el Tanaj, el Midrash, la Kabbalah, etcétera, etcétera. Y tenemos un Tehillim, esto nos lo dice el rey David, en el Tehillim 16:7, que dice, Abarech et Hashem, Asher Yatzani, Af Leilot, le estoy viendo dentro, Yisheruni Kilayotai, bendigo a Hashem, que me aconseja, incluso por las noches me instruyen mis riñones. Así lo trae el rey David. Aquí entonces los kelayot, los riñones, son descritos como órganos que instruyen, o sea, Yisroní. Esta es una función espiritual. Por eso cuando una persona tiene un fallo en su conducta, afecta un órgano. Porque el órgano no se mantiene porque hagáis ejercicios, porque te alimentes de lo mejor, o porque vayas y trotes todos los días. Eso es bueno, hay que hacerlo, por Hashem. Que lo haga, por Hashem. Pero es el alma el que sustenta nuestro cuerpo. Todos los días cuando descansamos, el alma va al Shammai. A veces no alcanza a conectarse con todo lo que necesita. Por eso la persona amanece cansada. Y todos los días hay un juicio. Todos los días nos levantamos porque Hakadosh Baruj Hu nos otorga un día más de vida. Y por eso cuando nos levantamos decimos Modéame. O sea, te agradezco por devolverme mi alma. Y el alma viene con la fuerza para poder inyectar vida a cada parte de nuestros órganos. Entre ellos, los riñones, que es de lo que estamos hablando esta noche. O en este día, de donde nos escuchen. El profeta Yirmiyahu también lo dijo, 17 días. Dice, Ani Hashem Joker, Lep Bohem Kelayot. Yo, Hashem, examino el corazón y pruebo los riñones. Aquí en este caso el corazón representa pensamiento, emoción, y los riñones representan la kavaná, la intención profunda, la pureza interior. Por lo tanto, el Midrash, que ya lo trajimos, en Bereshit Rabat 61.1, trajimos el 95.3 y ahora leemos el 61.1. Trae un pasú, que de hecho esto ya lo estudiamos con mi Jabuta, que es Bereshit 26.5. Y nos dice algo maravilloso. El que Asher Shama Abraham Kol. Por cuanto Abraham escuchó la voz de Hakadosh Baruj Hu. ¿Y qué significa que Abraham Avinu haya escuchado la voz de Hakadosh Baruj Hu? En hebreo, la palabra Ekeb también significa talón. En este caso, el texto nos dice
Eket Asher Shama, Abraham Bekoli. El texto completo de Bereshit 26:15, 26:5, perdón, es el siguiente. Lo vamos a leer completo. Dice, Eket Asher Shama Abraham Bekoli, Beyishmor Mishmarti Mishbotafa, Jokotai Betoratai. Por cuanto Abrujón escuchó mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos y mis estatutos y mis toros. Así lo trae Bereshit 25, 26:5. Ahora, la palabra Ekev también compone la palabra Jacob, que significa talón. Pero también significa que Abrujón Avino puso cercos, límites a sus transgresiones, a los mandamientos, que son preceptos racionales. Dice, Abraham guardó mis mandamientos, cercos para evitar pecar. Mis mandamientos, preceptos racionales. Mis estatutos, mandamientos suprarracionales. Como por ejemplo, no comer carne con leche. Sharnés, no usar lana y lino en la ropa. Torah escrita y Torah oral. Instrucción. Frente a esto, el Rambán trae y dice que guardó mi ordenanza significa que Abraham Avino por profecía conoció que debía observar los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu. Es como cuando encontramos a alguien que es muy inteligente y de repente lee la escena y sabe lo que tiene que hacer. Llega a un lugar nuevo y de repente ve que hay una falla y él se anticipa a los hechos. Sabe leer el ambiente. En este caso, Abraham Avino pudo discernir el mundo espiritual. Hoy lo conocemos todos porque tenemos la Torah. Tenemos la Torah escrita, la Torah oral, en nuestra herencia. Pero Abraham Avino no tenía. Hoy tenemos maestros, grandes cabalistas, grandes sabios. Dice el Midrash Rabá que antes de que la toira fuera entregada a nuestro padre Abrujón, cumplió toda la toira, como está dicho, por cuanto Abrujón escuchó mi voz. Así que cuando vemos que Abrujón vino, guardó la Torá, y aquí no podemos faltar a un comentarista clásico de la toira que es Rashi, pero Ekev, aunque en este pasaje se entiende como por causa, como consecuencia, a cambio, también significa talón. ¿Qué significa esto? Antes de explicar a Rashi, la cual dice que la bendición de Ishok se debe al mérito de Abraham Avinu. Incluso mitzvot que aún no habían sido dadas, Abraham Avinu la cumplió y por eso el mérito de Ishok es el mérito de su padre. Pero él también estaba anulado, igual que su padre. Entonces, empezamos a entender qué significa que los riñones aconsejaron a Abraham Avinu. ¿Cómo logró que sus opiniones se convirtieran en manantiales? Aquí viene algo tremendo, la cual es el énfasis que nosotros tenemos en nuestra comunidad. ¿Qué significa talón? Y es la parte baja del pie. Dice la Gemara que esta generación es la generación de los talones del Moshiach. Talón en la parte más baja y es donde representa la corrección de nuestras cualidades. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo. Pero eso no es suficiente. Creer en Dios es obedecer sus mandamientos. Es tener un respeto profundo por Él. Una mujer me dijo una vez, yo quiero servir a Dios. Tenés que tener tzniut. Me dijo que quería convertirse al judaísmo. Y que tenés que tener tzniut, recato para vestirte. Me dijo, uy, esto para mí es muy difícil. La vida moral, que la Torah nos exige, que Hakadosh Baruj Hu nos enseña, tiene un código divino. ¿Por qué los militares saludan así? Porque no pueden saludar de otra manera. ¿Por qué los militares tienen que peluquearse de cierta manera? ¿Por qué tienen que vestirse y marchar de cierta manera? Todo tiene una razón de ser. La gente cuando tiene simpleza de mente piensa que la derecha es lo mismo que la izquierda y la izquierda no es la derecha. Esto es lo que los sabios llaman una persona que ha entrado en una vida de tontería. Esto es lo que se llama tontería mental. No entender que como es abajo es arriba y que todo tiene un código
Y que la manera de hacer que el cielo me preste atención y que el cielo baje a mi mundo, al mundo que Hakadosh Baruj Hu nos dio, es a través del código de la conducta. De hecho, en la manera más simple de entenderlo, una sociedad con una moral desfasada es una sociedad con muchos conflictos. ¿Por qué? O las tierras de Sudamérica llaman el tercer mundo. Yo siempre me hice esa pregunta. ¿Acaso no podemos simplemente observar cómo las naciones avanzan y nosotros hacerlo? ¿Es tan difícil eso? Es tan difícil, me dijo una vez un joven. ¿Yo qué puedo aprender de mi papá? Si ha sido un hombre alcohólico, esto, aquí. Una vida bastante compleja. Le dije, amigo, tenés el maestro más grande frente a tus ojos. ¿Le ha ido bien a tu papá? Me dijo, no. Mi mamá ha sufrido mucho, ha sido un desastre. De hecho, ahora está enfermo, arruinado. Ok, hacer todo lo que él, lo contrario a lo que él hizo, y ahí tendrás éxito. Pero el ser humano tiende a repetir la conducta. La gente quiere matrimonios sólidos, con emociones desastrosas, con moral desastrosa. La mujer quiere encontrar un hombre maravilloso, que le ame, que le respete, que la valore, pero no tiene cintura. Una chica me dijo una vez, pues yo no entiendo yo cómo ser una mujer tan presentable. Termino con hombres que no valen la pena. Le dije, tenés que valorarte. ¿Qué significa eso? Vístete como una mujer decente. Y entonces llamarás hombres decentes. Así como te viste, chica, solo vas a llamar hombres que no te amen, solo te deseen. Ese es el problema. Difícil para una mujer comprender esto. Sin embargo, se exigen hogares maravillosos. Hombres que desean hijos correctos, pero no son ejemplos de Dios. Todo tiene una correlación de mi conducta al mundo espiritual. Nadie nació estrellado en este mundo. Nadie nació con el pie que va a tener éxito y el otro no. Depende de mi conducta. Todos nacemos con un ticún, precisamente para que lo podamos corregir, precisamente para que podamos mejorarlo y pagar la deuda de la vida pasada. El Midrash enseña, sus dos riñones, volviendo al tema de Abraham Avinu, sus dos riñones se hicieron como dos rabinos y que emanaban y enseñaban Torah, ya lo dijimos. Esto está en el Midrash. Por lo tanto, aquí la expresión manaban, novot, como un manantial. El Talmud en Nedarim 32b repite la idea de que Abraham aprendió Torah de sus riñones. Esto no es un cuento. Los jajamín están revelando que cuando la persona purifica su interior, y aquí se refiere a las midot, por eso talón es que es, él se movió. La palabra moverse tiene que ver con sufrimientos o tiene que ver con que me vaya bien. La palabra musar, que es la palabra para, en castellano lo más parecido sería musar, perdón, ética y moral. La palabra zar significa movimiento, pero también viene la palabra isur, que significa prohibido. Si alguien se mueve para lo prohibido, entonces vendrán isurín, que significa sufrimiento. Nosotros somos resultado de un papá y una mamá, de una abuela, de un abuelo. ¿Qué conducta tenían ellos? Está marcada en la sangre de nosotros. Por eso tenemos ticún. Corrección a la vida. Si alguien tuvo, Dios guarde, por allá a una persona que era asesino y toda la cosa, esa persona tiene una tendencia a la agresividad muy fuerte. Tal vez a asesinar en el momento. ¿Cuánta contaminación espiritual trae la persona? Ah, Abraham vino era muy refinado. Su papá era idólatra. De hecho, los sabios dicen que Abraham vino era hijo de Nidá. Para que entendamos el trabajo que hizo nuestro patriarca. Cómo se esforzó en refinarse por dentro, en purificarse. Por eso, cuando se vive con temor a Dios, respeto al cielo, y cuando se ama a Kadosh Baruj Hu y estas dos cualidades se reúnen, la persona adquiere una sabiduría.
empieza a ver algo en la persona que se llama Berajá y Haslajá, bendición del cielo. Hakadosh Baruj Hu lo mira, este me sirve. Hoy un no judío también puede hacerlo. Recordemos que Job, quien llaman Job, no era judío. Y dice que no había un hombre tan recto, perfecto, delante de Hakadosh Baruj Hu. Y no era judío. De hecho, Abu Bakr tampoco era judío. El problema es que entre el creer y obedecer al Dios verdadero, no a los cuentitos que habla la gente de creencias, y se hacen el engaño de que aman a Dios y que le sirven a Dios, cuando sirven a sus propios estómagos, y se inventan un Dios que no existe, se inventan unas leyes que no existen. Alguien un día me dijo, ¿ustedes tienen Biblia en su fe? Me sonreí y le dije, amigo, la Biblia que tú lees es nuestra. ¿O acaso qué pueblo habla ahí? ¿Habla de Estados Unidos? ¿Habla de Alemania? ¿Habla de Sudamérica? Es una Biblia de judíos para judíos y únicamente para nuestro pueblo. Nuestro pueblo es el protagonista de lo que ustedes llaman Biblia. Dijo, ¿verdad? Y la leyó. No habla de otro pueblo. Porque Hakadosh Baruj Hu nos entregó la sabiduría para que las naciones pudiesen beber, pero las naciones tienen que venir a Israel. No estoy hablando de viajar a Jerusalén. Por supuesto, el que pueda hacer lo que lo haga. Estoy hablando de venir a Israel, significa de venir a la Torah. Por eso, Yeshayahu dice que en ese entonces tomarán a un Yehudí de su manto. Por eso, el mundo se levanta cada día con antisemitismo. Y esto no viene sino de un solo movimiento, que no solo quiere pervertir la mente de la gente, dañar la espiritualidad de la gente. Pero hay un problema, hay que eliminar primero a Israel. Como dijo un malvado Imam Shemó de Alemania en su tiempo, este Imam Shemó de Alemania dijo, cuando le preguntaron, ¿por qué queréis matar a todos los judíos? Digo, porque si dejamos a uno se multiplican, porque los judíos son la moral del mundo. El único que puede hablar de Dios, del verdadero Dios, es nuestro pueblo, pues nosotros somos sus servidores, su pueblo. ¿Para qué? Para que las naciones sean bendecidas y se cumpla lo que Hakadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Nabino. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y todas las naciones se bendecirán en ti. ¿Qué significa esto? Rashi dice, se bendecirán porque tomarán la conducta que el pueblo de Israel enseña a la nación de cómo adquirir verajá y cómo teclear en el cielo, cómo marcar a Hakadosh Baruj Hu. Nuestro pueblo sabe el WhatsApp de Hakadosh Baruj Hu. Estoy haciendo una analogía, por supuesto. Por eso muchos grandes, inclusive empresarios, cuando usted vea el éxito de una nación, sepa que detrás de ellos siempre hay consejo. Siempre, siempre, en todas partes. En Israel, muchos grandes empresarios le envían preguntas a grandes sabios. Todas las grandes naciones no persiguen nuestro pueblo. Enséñame, por favor, cómo es la tradición de algunos presidentes que saben dónde está la sabiduría. En este momento en Corea del Sur, la cual la gente no se explica cómo Corea del Sur superó a Corea del Norte. Pues ellos se hicieron una pregunta. ¿Cuál es el pueblo que ha sobrevivido? ¿Cuál es el pueblo que se ha mantenido fiel? Israel. ¿Qué tiene Israel? Vamos a mirarlo. Y se fueron a investigar. Es lo que estudian. Ah, el Talmud. Entonces vamos nosotros a hacerlo también. Lo tradujeron en coreano y lo pusieron como estudio oficial en las escuelas públicas. Ah, ¿usted qué cree que los coreanos porque son chinos? Porque son rasgados. No, chinos, son rasgados. Tienen un cerebro más superior. La sabiduría de nuestro pueblo. Los griegos se robaron nuestra sabiduría. Lo que hoy en día la gente se llena la boca diciendo que Aristóteles y todo esto, ellos tomaron la sabiduría de nuestro pueblo.
Todas las ciencias nacen de ahí. Y todo lo que la gente puede inventar. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Ya lo habéis escuchado, no hay necesidad de repetirlo. Pregunte dónde se educó cuando era niña. En una escuela judía. Y así sucesivamente. La Torah es maravillosa. La Torah no es un amuleto. La Torah es la voluntad del rey para hacerla en este mundo. Cuando la hacemos, adquirimos sabiduría. Un no judío que lo haga también recibirá consejo divino por cuanto teme a Hakadosh Baruj, por cuanto le respeta a Hakadosh Baruj. Por eso, estos días me decía alguien, ¿qué significa? Se me acercó y me dijo, disculpe, ¿qué significa esos hilos que usted tiene guardado, que le cuelgan? Y se llaman tzitzit. Me dijo, ¿y eso qué significa? Y no, eso representa los 613 mandamientos que tenemos. Dijo el hombre así, 613. Nosotros tenemos 10 y no podemos con ellos. Me dijo palabras textuales. Ustedes son unos berracos. Los admiro. Nosotros con 10 no podemos, no podemos con ninguno. De hecho, yo no me sé ni el primero. Por eso, no llevamos el título de pueblo de Israel simplemente porque nada, sino porque debemos guardar la Torah y transmitirla a todo aquel que quiera tomar de la luz de la Sagrada Torah. De la luz de la Sagrada Torah. Vamos terminando. Dice el Maharal de Praga, en Gurarie, que los riñones representan la facultad de consejo, etzá, discernimiento interno previo al pensamiento. Está articulado. El corazón piensa, el cerebro razona, pero los riñones son los que aconsejan. Por eso hay mucha gente que se equivoca mucho en la vida. Es porque tiene mucha impureza en los riñones. Está hablando de una impureza espiritual, no buenas conductas. Por eso un chico o una chica que se dedica a la vida inmoral no va a formar tan buenos hogares. De hecho, los sabios dicen, la pobreza viene por no cuidar la moralidad. El Zohar HaKadosh, nuestro maravilloso libro del Zohar, escrito por Rabbi Shimon Yochai, el libro por excelencia de la Kabbalah. En el volumen 3 dice, el Zohar explica que los riñones pertenecen al sistema del juicio interior. Midat Adin refinada. O sea, los riñones es lo que nos dicen, esto está mal, esto está bien. Por eso cuando una persona no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda, es porque sus riñones están taponados. Estoy hablando espiritualmente. La luz de la Toira Hakadosh desciende, purifica la sangre se purifica a través de la buena conducta. Si una persona era mal geniada, tiene que trabajar en ello hasta que sea una persona mansa y humilde, tranquila. Entonces se purifica la sangre. Y por lo tanto refina los órganos. De ahí la prohibición de tomar sangre. Los que la ayudan los riñones se convierten en recipiente de consejo. Consejo el Yoná, consejo superior divino. El Zohar entonces relaciona los riñones con la Sepirat en Etzai Hot en la Kabbalah, o sea, con victoria y esplendor. Están representados por las dos piernas. Por eso tal vez alguna chica se acaba de conectar y me está escuchando. Si una mujer vive mal vestida mostrando sus piernas, esto nunca va a pasar en su vida. Si tú vas a una joyería de gran valor, las cosas no están expuestas, están guardadas, porque todo lo que tiene valor está guardado y está en secreto. Si un hombre vive mal vestido, y ese mal vestirse no es una moda, representa un estado psicológico, representa un estado de moralidad. Hoy me decía alguien, ¿se ha visto la nueva tendencia de que se visten como animales? Yo respondí, un trauma más que se hace moda. El Arizal, el exponente de la Kabbalah por excelencia, el santo Arizal dijo en Shar HaKedushah, escrito por su discípulo Rab Chaim Vital, cuando una persona estudia Toira, Leshen Shamayim, o sea, por el honor del cielo, de Hakadosh Baruj Hu, entonces el Nefesh, que es nuestro molde primitivo, escuche la clase que vimos esta semana acerca de Eben Shlema,
Y ahí va a entender que es molde primitivo. Ese es el nefe, lo que está en nuestra sangre. Se purifica el ruach, que es la capacidad de discernir, de entender en la vida, se ilumina. Y por lo tanto la neshama que está en la cabeza comienza a revelar intuición. Es cuando la parte intuitiva se despierta en una persona, purificada para bien. A lo bueno le llama bueno, a lo malo le llama malo. Sabe distinguir entre derecha y izquierda. Hay mucha gente que dice que tiene inspiración, revelaciones, pero muchas pueden estar manchadas, impurificadas. En ese estado la persona no solo aprende Toira, sino que la Toira empieza a emerger delante de él. ¿Por qué? Porque cada ser humano fue hecho de acuerdo al molde de la Toira. Por lo tanto, la esencia de su fabricación empieza a surgir dentro de él. Empieza a haber consejo, empieza a haber sabiduría. No se empieza a convencer de cuentitos de esta generación que le dice, no, esto es moda, esto es el nuevo boom, es que esto es ser mujer, esto es ser hombre. Eso no convence a una persona que está en este estado de conciencia viviente. Venga, que hagamos esto, que esto es felicidad. Sabe definir, inclusive hasta con quién camina la vida. Empieza a ser selectivo, empieza a ser una persona de conciencia vivida, que sabe de dónde viene, dónde camina y para dónde va. Y no estoy hablando de territorio, está hablando de conciencia divina. Por lo tanto, según la anatomía espiritual, cada órgano tiene una función y una conexión espiritual. El cerebro, por ejemplo, representa la forma y la sabiduría. El corazón representa Vina. Los riñones representan el consejo. Cuando los riñones están bien, entonces filtran las impurezas espirituales y sabe conectar con lo divino, con lo puro. El mundo espiritual también tiene una espiritualidad no buena. Hay gente que piensa que habla con Dios y son demonios. Hay gente que piensa que Dios le está hablando y son muertos. Almas que están en el Cafaquela. Una persona que no sabe la arquitectura espiritual, ¿cómo va a distinguir? Una persona que le pasan un mapa de arquitectura y no sabe nada del tema, le da lo mismo una cosa que la otra. Él no puede cometer errores. Yo recuerdo hace tiempo, y con esto terminamos, Besat Hashem, no, me paré frente a una obra de arte a, a verla y tratar de apreciarla. Yo le veía y empezaba a tratar a sacar lo artístico que tenía. Y yo miraba el valor de esa obra, muy costosa. Yo decía, Dios mío, esto vale tanto. La verdad, para mí es un carrapiño. Y yo miraba por aquí, por allá, alguien me dijo, ¿aprecias el valor de esta obra de arte? Le dije, la verdad, para mí son garrapiños, no sé. Y el que estaba, era un asesor, me empezó a explicar que sabía de arte. Me dijo, mira, por eso vale tanto, por esto, por esto, por eso. Me explicó y me dijo dónde estaba el arte. Y yo, wow, ahora entiendo el valor de esta obra. Así es una persona que no comprende la arquitectura espiritual en la que vivimos. Vive con Vicente donde va la gente y dejándose engañar o siendo presa de engaño de cualquier cantidad de vulgaridades espirituales que hoy en día se venden al mejor precio. Por eso cuando el estudia Toira es con ira Shammai, con amor y con pureza, porque la Torah exige pureza. Noten que en el mundo todas las creencias que dicen ser lo espirituales, no exigen la pureza. Vaya, vea a los chamanes, brujería, hechicería. Entre más sucio esté el lugar, mejor. Entre más sucio esté el lugar, mejor. Las mujeres no tienen cinismo, no tienen recato, nada de esas cosas así son. Porque la verdadera espiritualidad está en la pureza. Por eso dice que había un Ma'ayan Jodma, un manantial de sabiduría. Por lo tanto, el Zohar enseña que el temor sin amor no es completo. No se puede existir que haya Torah de nosotros si no hay refinamiento de cualidades. Las cualidades tienen que empezar por la vida moral. La vida moral es fundamental. Si no hay moralidad, no hay santidad, no hay pureza, entonces todo está sucio. Y la espiritualidad que hay en esa persona o en las personas es simplemente engaño, confusión. Esto es lo que trae el estudio de la Torah. Por eso es tan importante. Me dijo alguien una vez que haya estudios de Torah en una ciudad. Y créanme, hemos hecho esfuerzos
porque la Torah esté entre nosotros. Y mucha gente está aquí con nosotros, para que en esta ciudad haya Torah. ¿Por qué? Porque aquí también hay chispas de almas que deben hacer rectificación. Así que aprovechemos la Torah que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Sigámosla estudiando, aprovechándolo. Besat Hashem, Besat Israel. Si la gente comprendiese esto, ¿no? Como lo comprendió un rey, hay un libro de una historia de un rey maravilloso. Estoy hablando de un rey no judío. Y una historia hace mucho tiempo atrás. Cuando él comprendió esta verdad, reunió a todos los judíos, puso una espada en la plaza. Dijo, judío que no estudie Torah, esta espada pasará por su pueblo. Majestad, ¿por qué ese decreto lindo para nosotros? ¿Pero por qué con amenaza? Comprendí que la bendición de mi reino viene por vosotros. Las naciones son bendecidas cuando el pueblo de Israel se sienta a hacer lo que tiene que hacer, a estudiar Torah, a enseñar la Torah. Hoy en día nuestro pueblo no puede hacer eso, no todos hacen eso. Pero cuando tú ves a alguien observante de la Torah, un sabio que se dedica a la Torah, aquí hay bendición. Alguien me dijo una vez, pero es que los rabinos están ahí metidos en el libro, ellos no saben qué está pasando afuera. Rab Kanievski nunca salió algo secular. Presidentes, gobernantes, empresarios, le preguntaban qué hacer. ¿A dónde vino? Explicó una ley de la física que más adelante Albert Einstein la mejoró. La teoría de Albert Einstein salió de la Torah. ¿Cómo Albert Einstein pudo saber cómo funcionaba el cielo? ¿Cómo pudo Cristóbal Colón saber dónde, que aquí había tierra? ¿De dónde? Era muy, muy experto. La Torah lo dice en Yeshayahu. La ciencia médica, toda, está basada en la Torah. Y absolutamente toda la ciencia está ahí. La Torah es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Las naciones se han dedicado a perseguir nuestro pueblo. Si las naciones comprendieran la bendición que es el templo sagrado de Jerusalén, todos dirían, obligarían a nuestro pueblo a construir el templo, porque entenderían que las bendiciones de las naciones vienen por el hecho únicamente de que la Torah está en este mundo. Por eso, cielo y tierra pasará, nuestro pueblo jamás dejará de existir. No hay persecución que acabe con nuestro pueblo, nunca pasará eso. Que Akadosh Baruj Hu lo ha jurado por sí mismo que nunca pasará. El rey de Marruecos escribió a la reina Isabel y al rey y a su esposo, el rey Fernando de Aragón, cuando ellos expulsaron a los judíos de España en 1492, en marzo de 1492, y le dijo, así está en la tradición, sus majestades, os agradezco por haber empobrecido vuestro reino y haber enriquecido el mío, al enviarme a los judíos a mis dominios. Rab Arbanel dijo que España sería una nación de iletrados y que sería el reino más pequeño de todos los reinos. Mire la historia de España. Hasta hace 60 años atrás, o un poquito más del 50% no sabían leer ni escribir. Y hoy en día es el reino más pequeño, el más insignificante de todo. Y así sucesivamente. La monarquía más populosa, ya sabemos cuál es. Lo que nadie sabe era que la reina tenía un Sefer Torah como un tesoro personal. Y cuando invitaba a aconsejarse del gran rabino Sach, alaba Shalom, le dijo, respetado rabino, le invito a que tomemos algo para que necesito hablar contigo. Y el rabino le dijo, no puedo comer en el palacio, majestad, porque nosotros tenemos unas leyes de comida. La reina dijo, decímela cuáles y mando a cacherizar. El rabino le explicó que tenía que cacherizar
Y la reina mandaba a cacherizar una cocina para poder que el rabino fuese a comer con la reina. Póngase a pensar, ¿quién hace eso? Entonces, entendamos que detrás del asunto, por eso acá los príncipes de Inglaterra todos se circuncidan. ¿De dónde nació esa tradición? Nació la reina Victoria, que le pedía a un rabino que fuese y circuncidara a sus hijos. Por eso la monarquía inglesa es la más pomposa. ¿No? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el secreto? Aun cuando un no judío honra la toira de nuestro pueblo, la apoya, respeta a nuestro pueblo, y en lugar de criticarnos, de perseguirnos, de hacernos progrom, de intentar matarnos, viene y dice, quiero aprender qué es lo que yo como ciudadano del mundo debo hacer, cómo me debo comportar para entender lo que Dios quiere de mí. Y ahí va a encontrar solo bendición y éxito. Esa pasión. Esto no es orgullo, esto es identidad, esto es seguridad lo que estoy diciendo. Ningún judío se cree más que las naciones. Solo somos responsables de lo que se nos otorgó y de lo que siempre hemos debido hacer y que no lo hicimos porque las naciones se dedicaron a perseguirnos, a matarnos, a encerrarnos, a aislarnos. Hoy en día es lo que intentan hacer muchas de estas líneas de ideología y es la razón por la cual persiguen nuestro pueblo. Así que, Besat Hashem Belinará, sepan que la Torá, la luz de la Torá es para todas las naciones, la luz de la Torá. Los mandamientos de la Torá, solo 7 son para las naciones, el resto son nuestra responsabilidad. Cada uno haga lo suyo y va a ver que este mundo va a ser maravilloso. Cuando venga el Moshiach, gobernará para todo el mundo. Y todas las naciones irán a la luz de la Torá de nuestro pueblo. Un abrazo, que Hashem les cuide todo lo mejor. Seguiremos aprendiendo entre 8 días sobre la Sagrada Torá. Hay mucho que aprender todavía y seguiremos aprendiendo. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide. Dale like a la clase, compártela. Y bueno, lo que queda en el grupo, ya saben, ahí pueden hacerlo. Quieren hacer preguntas con mucho gusto. En lo que podamos responder, respondemos. Lo que no sabemos, preguntamos. Que Hashem les cuide todo lo mejor. Chau, chis.